patobiliar es un tema actual por lo siguiente: todo el mundo ha asociado la cirugía hepatobiliar con sangrado excesivo. Yo no tengo ningún conflicto de intereses para esta conferencia y no he recibido fondos o subsidios para la misma. Cuando uno habla de cirugía hepatobiliar, bien sea trasplante de hígado o hepatectomía, todo el mundo relaciona esta cirugía con unas altas tasas de sangrado y unas altas tasas de transfusión. Sin embargo, a pesar de que en los inicios del trasplante hepático hay cifras anecdóticas hasta de 100 unidades de glóbulos rojos en un trasplante de hígado, hoy en día esta cirugía es una cirugía que varía en un espectro desde el sangrado, pasando por la coagulación normal y presentando pacientes que tienen alto riesgo trombótico por presentar un estado hipercoagulable. Entonces la idea es que las complicaciones hemorrágicas todavía existen. De hecho, entre el 15 y el 20% de los pacientes llevados a trasplante de hígado todavía hacen hemorragia y algunos requieren transfusión masiva, pero hay un grupo de pacientes también que tienen un estado normal de coagulación y otro grupo de pacientes que pueden tener problemas hipercoagulables y problemas de tromboembolismo venoso o tromboembolismo arterial. Es importante que dentro de las complicaciones trombóticas podemos tener complicaciones trombóticas locales o complicaciones trombóticas que son generalizadas. Entre las complicaciones trombóticas locales están principalmente la trombosis de la vena porta y la trombosis de la arteria hepática. Estas dos complicaciones, en el caso del trasplante hepático, pueden llevar al traste con la sobrevida del injerto y a veces causar también indirectamente la muerte del paciente. Y entre las complicaciones sistémicas trombóticas están el tromboembolismo venoso, que puede ser hasta de un 8.6% en algunas series, y la presencia de trombos intracardíacos y tromboembolismo pulmonar, que varía entre el 0.4 y 6.2%. Para entrar en materia entonces, este es el modelo celular de la población descrito ya hace 16 años por la doctora Hoffman, donde entendimos que para formar un coágulo estable no solamente necesitaban proteínas o factores, que los factores eran muy importantes, pero que habían otros dos protagonistas de la formación del coágulo, que eran las plaquetas y el fibrinón. Cuando uno quiere saber si un paciente tiene un estado hipocoagulable, hipercoagulable o normocoagulable, entonces según este modelo lo que necesitamos es medir generación de trombina. Y la generación de trombina la podemos medir por métodos viscoelásticos como la tromboelastografía convencional o la tromboelastografía rotacional. El otro punto importante para hablar de fisiopatología de las complicaciones hemostáticas en cirugía hepatobiliar es entender que los pacientes con enfermedad hepatobiliar tienen un delicado equilibrio entre unos factores prohemorrágicos como son la trombocitopenia y la difusión plaquetaria, el aumento de la producción de óxido nítrico y prostaciclina, disminución en la síntesis de factores, principalmente los vitamina K dependientes y el factor 11, hay deficiencia de vitamina K y hay otros factores que hacen que este estado prohemorrágico se equilibre, como son el aumento del factor de von Willebrand, la disminución de algunas sustancias como la ADAMTS13, elevación de los niveles de factor 8 y disminución de los niveles de proteína C, proteína S, antitrombina 3, alfa-2 macroglobulina y el cofactor 2 de la heparina. Supuestamente entonces tendríamos un equilibrio, sin embargo usted no sabe en qué punto de este espectro está su paciente. Por eso la propuesta que yo les traigo hoy es que la valoración hemostática de los pacientes en cirugía hepatobiliar, bien sea pacientes llevados a trasplante de hígado o a resección hepática, debe ser individualizado.
Y lo primero que tenemos que hacer es monitorizar la coagulación de nuestros pacientes, como cualquier otra de las cosas que monitorizamos en cirugía mayor. Para monitorizar la coagulación, entonces, tenemos dos tipos de pruebas: las pruebas convencionales o de laboratorio y las pruebas viscoelásticas a la cabecera del paciente, y algunas otras herramientas que no son pruebas de coagulación, pero que nos brindan información respecto a la coagulación. Hablando de las pruebas convencionales, obviamente tenemos que tener en cuenta el TP y el TPT, que si bien son pruebas que cada vez tienen menor papel en la evaluación de estos pacientes y en saber quién va a tener sangrado, quién se va a morir de sangrado, no miden ese riesgo. De hecho, hay pacientes con enfermedad hepática avanzada que tienen aumento del TP y del INR, y cuando les hacen pruebas viscoelásticas presentan estados hipercoagulables. Por lo tanto, de todas esas pruebas, las que menos información nos van a brindar son el TP y el TPT. Necesitamos medir el fibrinógeno sérico, saber qué recuento de plaquetas tiene el paciente, saber su hemoglobina y su hematocrito, y saber que la hemoglobina previa en cirugía hepatobiliar es un predictor de sangrado y transfusión. Obviamente, si un paciente tiene cifras de hemoglobina más bajas, la probabilidad de que necesite transfusión durante la cirugía hepatobiliar es más alta. Y el dímero de los productos de degradación de la fibrina, que nos brindan información acerca de si el paciente tiene hiperfibrinólisis o no, pero son pruebas que son poco específicas y poco sensibles para saber si un paciente tiene hiperfibrinólisis o no. ¿Qué problemas tienen las pruebas convencionales? Todos estos están, específicamente el TP y el TPT, no está diseñado para medir riesgo de sangrado, toman tiempo, miden solamente el 3 a 5% de la generación de trombina, son poco sensibles, se corren a 37 grados centígrados independientemente de la temperatura que el paciente tenga, lo cual es un problema porque muchos de estos pacientes llevados a cirugía hepatobiliar están hipotérmicos, o sea, con temperaturas por debajo de 35 grados en el intraoperatorio, y entonces aquí perderíamos el impacto que tiene la hipotermia en la coagulación. No nos dicen si un paciente va a sangrar y no nos dicen quién se va a morir de sangrado. Por lo tanto, tienen varias limitaciones, específicamente el TP y el TPT. Y por último, están otras pruebas, incluyendo las pruebas a la cabecera del paciente, como son los gases arteriales, de donde podemos sacar información tan valiosa como los valores de calcio iónico. Recuerden que la hipocalcemia iónica está relacionada con la necesidad de transfusión, tanto en trauma como en cirugía mayor, y la cirugía hepatobiliar no es la excepción. Y la tromboelastografía básica y avanzada, o la tromboelastografía rotacional, o el ROTEM, que nos brindan información acerca de cómo el paciente es capaz de tomar un coágulo y cómo se está destruyendo ese coágulo. Miden tanto la formación del coágulo como la destrucción del mismo. Otras pruebas como el ACT, que nos brindan información acerca del efecto residual de heparina. Este punto es específicamente importante en los pacientes llevados a trasplante de hígado, porque las soluciones de preservación producen sustancias parecidas a la heparina que tienen efectos sobre la coagulación de algunos de nuestros pacientes. Por lo tanto, es una forma de saber a qué pacientes tendríamos necesidad de revertirlos con protamina o no. Y el multiplate, que es una prueba a la cabecera del paciente, es para saber si hay una agregación plaquetaria adecuada o no. Funciona parecido a como funcionan los métodos de tromboelastografía rotacional y tromboelastografía convencional. Este es un gráfico que nos está comparando dos métodos, que son el ROTEM arriba y la tromboelastografía convencional abajo. Esto es solamente para mostrarles que estos parámetros son idénticos y que lo único que varía es el tipo de reactivos que se usan. Las pruebas cuestan distinto, el ROTEM es un poquito más costoso, y es importante que nuestro medio solamente está disponible en este momento en 2 instituciones en Colombia, mientras que tromboelastografía convencional tenemos aproximadamente hoy en 35 hospitales en nuestro país. Y lo que hacemos es medir con una gráfica que tiene estos valores: tiempo R, tiempo K, ángulo alfa y máxima amplitud para el TEC. Esos 4 parámetros nos miden la formación del coágulo
En el caso del Rotem son el CT, el CFT, que equivalen a estos dos parámetros de la tromboelastografía convencional, el mismo ángulo alfa y el MCF, que es el equivalente del Rotem a la máxima amplitud. No hay ninguna diferencia en cuanto a los parámetros, hay diferencia en los tiempos en obtener resultados, aunque ya el TEC convencional tiene una prueba que se llama tromboelastografía rápida y nos permite tener resultados ya no en 21 minutos de la formación del coágulo, sino en 11 minutos. Y asimismo, como nos mide, nos muestra cómo se forma el coágulo, también nos muestra cómo se destruye y nos muestra qué pacientes necesitan terapia con antifirinolíticos. Ese es otro de los mensajes de esta charla. No todos nuestros pacientes de cirugía hepatobiliar es seguro colocarles ácido tranexámico u otros antifirinolíticos de manera profiláctica. Por lo tanto, lo indicado en estos pacientes para evitar complicaciones trombóticas es monitorizar la fibrinolisis y saber a qué pacientes de esa manera tenemos que tratarles un estado de hiperfibrinolisis. Esta es una prueba de tromboelastografía convencional normal. Nosotros podemos valorar tanto de manera cualitativa con la forma de la gráfica y luego mirar los valores para mirar cuantitativamente cómo está nuestro paciente. Aquí abajo están los valores normales, por lo tanto interpretar un tromboelastograma no le toma a uno más de 3 minutos después de que lo empieza a seguir en la pantalla si ya el tromboelastograma terminó. Lo ideal no es esperar a que termine la prueba para leerla, sino inmediatamente empieza a correr, ir a la pantalla del computador y ir viendo cómo se forma el coágulo para ir tomando las acciones terapéuticas necesarias. Y les quiero mostrar algunas cosas que pueden pasar en cirugía hepatobiliar. Este, por ejemplo, es una gráfica que nos muestra claramente que hay una formación del coágulo que es completamente normal. Tanto el R, el K, el ángulo alfa y la máxima amplitud son normales. El G está en el límite superior, pero nos está mostrando que el LD30 tiene un valor supremamente alterado, normal en cirugía hepatobiliar hasta 8%. Este paciente tiene 96.5 de LD30, lo que quiere decir que tiene una hiperfibrinolisis primaria severa. Esto lo podemos ver y es una causa de sangrado. El manejo obviamente se hace con antifirinolíticos. Aquí tenemos otro paciente de cirugía hepatobiliar con un perfil que, si ustedes miran, tiene una alteración completa de todos los parámetros de la formación del coágulo. Tiene un R prolongado, o sea que tiene déficit de factores, tiene un K prolongado y un ángulo alfa disminuido, lo que quiere decir que necesita fibrinógeno, y una máxima amplitud disminuida, lo que quiere decir que también necesita plaquetas. De esta manera usted se puede dar cuenta que este paciente tiene un déficit de todos los factores, fibrinógeno y plaquetas, o sea que no es capaz de formar un coágulo estable. Y también podemos ver esto. Si estos pacientes no se monitorizan y usted no sabe si su paciente tiene esta gráfica, yo ya solamente viendo la gráfica sin ver los números sé que este paciente tiene una curva muy amplia y que probablemente tiene un estado hipercoagulable. Si en algún momento, por un TP prolongado, un INR prolongado, usted le administra plasma a un paciente que tiene un estado de coagulación como estos, probablemente ese paciente le haga complicaciones trombóticas y su evolución no va a ser la misma que si usted hubiera detectado ese estado hipercoagulable de manera temprana y no hubiera administrado ese tipo de componentes sanguíneos. También tenemos otras opciones como la tromboelastografía rápida. La tromboelastografía rápida lo único que hace es cambiar el tiempo R y el tiempo K, lo cambia por una cosa que se llama TACT. Ya no lo mide en minutos, sino en segundos. Y ahí en donde está el ahorro de tiempo, usted puede obtener resultados de la formación del coágulo. Esto es una tromboelastografía rápida de un paciente, donde nos muestra un tromboelastograma que tiene un ángulo alfa disminuido, déficit de fibrinógeno, y tiene una máxima amplitud completamente normal. El paciente solamente tiene déficit de fibrinógeno. Estos resultados de la formación del coágulo no los obtuvimos en 21 minutos, sino que los obtuvimos en cerca de 10 minutos. Aquí están los valores normales. Lo que cambia es el R y el K, ya no se mide en minutos, sino que se mide en segundos, y el TACT es la suma de estos dos valores. R más K es TACT. También podemos medir el fibrinógeno funcional.
Si usted quiere medir su valor de fibrinógeno, lo puede hacer por tromboelastografía también. La ventaja que tiene sobre medirlo de la manera convencional por el método de un Claus en un laboratorio es que este le mide fibrinógeno en sangre total. Es otra de las herramientas que tiene la tromboelastografía avanzada. Aquí vemos que el valor que aparece aquí lo quise resaltar en rojo para que se vea mejor, 260.9 de fibrinógeno. Las muestras citratadas, estos son los valores normales, y las muestras no citratadas son estos los valores normales. ¿Qué hace uno para prevenir y manejar el sangrado de cirugía hepatobiliar? Básicamente usted lo que tiene que hacer es individualizar a su paciente y analizar los factores de riesgo que ese paciente tiene. Ver qué medicamentos está tomando. Cada vez tenemos pacientes llevados a cirugía hepatobiliar que están tomando sustancias que pueden alterar la coagulación, como agentes antiplaquetarios, ASA, clopidogrel, pacientes que están anticoagulados con warfarina o con nuevos anticoagulantes, apixaban, endoxaban, regaloxaban, dabigatran, y esos pacientes a veces nos llegan para cirugía. Y lo otro es que tenemos que ver cuál es la etiología o qué es lo que tiene el paciente. Recuerden que todo procedimiento quirúrgico es un estado hipercoagulable por definición, y si además de eso ese paciente tiene una masa y esa masa es maligna, el cáncer también es un factor de riesgo protrombótico. Entonces yo quiero llamar la atención en que estos pacientes no solamente tienen riesgo de sangrado, sino también riesgo de complicaciones trombóticas. Cuando usted analiza los factores de riesgo, puede individualizar y saber qué complicaciones va a tener su paciente. Se siguen viendo en las revisiones tener unas presiones venosas centrales bajas en el momento de la resección hepática, bien sea para resección parcial por hepatectomía o bien sea en la parte de la disección en trasplante de hígado. Las PVC o la PVC, la presión venosa central, no es un buen estimador de volemia porque es un parámetro estático, pero cuando usted disminuye la PVC, sí han mostrado los estudios que hay una reducción del sangrado y una reducción en las tasas de transfusión en estos pacientes. Obviamente restringir los fluidos por varias cosas. Los fluidos producen hemodilución, los fluidos ayudan a que haya hipotermia de una manera más rápida, y los fluidos también en cantidad excesiva lo que pueden hacer es causar edema, ¿sí?, de la mucosa y edema y fuga de las suturas que se hagan en vísceras huecas, y por lo tanto también debe haber una restricción de fluidos. Se debe a todo. Esto es una de las cosas más importantes: evitar la transfusión profiláctica de hemocomponentes para corregir pruebas en pacientes que no están sangrando. En estos pacientes que van a operar, y a veces uno encuentra en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, las personas encargadas de este manejo, a veces simplemente porque el paciente tiene un TP alterado, un INR alterado, quieren colocar plasma o quieren hacer correcciones con otros componentes sanguíneos de pacientes que no tienen indicación de transfusión. La transfusión profiláctica de plasma es una medida que hoy se considera una mala práctica. Usted lo que puede hacer es reservar ese paciente, correrle pruebas viscoelásticas y ver si el paciente en un momento dado de la cirugía sangra, pues usted ve que le tiene que transfundir. Pero por favor, no corrijamos valores de laboratorio, porque lo único que vamos a hacer es aumentar las complicaciones. Y la otra cosa es que es claro que la transfusión de plasma no es inocua, es uno de los hemocomponentes que más complicaciones produce. La transfusión de plasma está asociada en cirugía mayor con mayores tiempos de estancia en la unidad de cuidado intensivo, mayores días de ventilación mecánica y mayor número de infecciones, y en general peor pronóstico. En cirugía hepatobiliar, así como en cirugía cardíaca, los pacientes que más se transfunden son los pacientes que evolucionan de manera más tórpida. Por lo tanto, uno tiene que poner los hemocomponentes estrictamente necesarios. Y lo otro es que, asociado a esta estrategia de restricción de hemocomponentes, obviamente en los pacientes con sangrado agudo que necesitan transfusión masiva se deben usar agentes farmacológicos como el concentrado de complejo protrombínico de 4 factores, como los concentrados de fibrinógeno en algunos pacientes, para evitar y disminuir la cantidad de componentes administrados. Si yo puedo con una droga administrarle al paciente para parar el sangrado y con eso disminuyo la cantidad de componentes transfundidos, estoy mejorando el pronóstico de ese paciente.
Esto es claro. Esta mirada de anemia previa, sangrado y transfusión tiene un resultado adverso. La Organización Mundial de la Salud, derivado de los australianos, sacó unas guías que son las guías que en este momento adoptó la Organización Mundial de la Salud como las guías transfusionales, digamos, a seguir en todo el mundo. El programa se llama PDM, los primeros que lo implementaron fueron los australianos, pero hoy está en todo el mundo. Yo los invito a que consulten las guías. Hay 6 guías, de las que nos interesan están la del perioperatorio y la del paciente con sangrado crítico, y ahí hay una estrategia para tratar de disminuir en estos pacientes la transfusión de componentes sanguíneos al mínimo. Este es el algoritmo o digamos la guía que usted debe seguir. Esta pirámide lo que busca es que usted empiece por aquí, por el pie de la pirámide, y vaya ascendiendo en las medidas que tiene que hacer cuando usted tiene un paciente en cirugía hepatobiliar que le presenta un sangrado masivo. Debe obviamente, la piedra angular es la hemostasia quirúrgica, de eso se encargan ustedes. Si nosotros no paramos la hemorragia va a ser muy difícil que el paciente sobreviva. Técnicas como el empaquetamiento, las suturas, las ligaduras, los clipajes, el uso de sellantes o hemostáticos locales. Y usted tiene que revisar las condiciones de su paciente, el pH, optimizar el pH por encima de 7,2, el calcio iónico por encima de 1, tener su temperatura por encima de 35 y mantener un hematocrito por encima de 25 si el paciente no tiene enfermedades coexistentes como por ejemplo enfermedad coronaria o EPOC. Los pacientes con enfermedad coronaria requieren hematocritos mayores y los pacientes con EPOC también. Es importante saber que el hematocrito está relacionado con la acción de las plaquetas. Los pacientes con hematocritos por debajo de 25 pierden un fenómeno que se llama marginalización plaquetaria, que es un fenómeno eléctrico, y esos pacientes ya no son capaces de que sus plaquetas circulen por la periferia de los vasos y tienen menos posibilidad de que las plaquetas se adhieran a los sitios de lesión endotelial. Hay que mirar qué medicamentos está tomando el paciente y si se pueden revertir. Antiplaquetario, warfarina, heparina no fraccionada, nuevos anticoagulantes, inhibidores de trombina, que todos tienen sustancias con las que lo podemos manejar. Hay que mirar si el paciente tiene hiperfibrinolisis y mirar si la hemorragia es masiva, si es candidato a usar concentrado de fibrinógeno, si el paciente tiene hipofibrinogenemia, o concentrado de complejo trombínico si tiene déficit de factores, o los dos, plaquetas, y por último el plasma. Ya sabemos por qué el plasma. Y como medida última, cuando ya todas estas cosas se hicieron y no funcionaron, queda el uso de factor 7, que es, digamos, la última medida. Obviamente, como también dijimos que había riesgo trombótico, debemos hacer un análisis de los factores de riesgo de cada paciente individual, no tomar decisiones basadas solamente en TPINR y TPT. Estos pacientes deben recibir en el postoperatorio inmediato tromboprofilaxis temprana y prolongada. Hay una revisión de esta en Estados Unidos donde solamente el 14% de los grupos de cirugía hepatobiliar le daban a sus pacientes tromboprofilaxis después del alta del hospital. Y hay también trabajos que demuestran que la tromboprofilaxis temprana reduce la incidencia de eventos tromboembólicos venosos, y digamos que no es el tema de esta charla como tal, pero hay que recordar que la trombosis de la arteria hepática y la trombosis de la vena porta, que se pueden producir obviamente con más frecuencia en trasplante hepático, no son solamente debidos, por ejemplo, la trombosis de la arteria hepática no es una complicación solamente quirúrgica, sino que hay factores de el manejo de los aumentar la incidencia de trombosis de la arteria hepática y de trombosis de la vena porta, y esos factores también se deben cuidar. Para terminar entonces, como conclusiones, el paciente con enfermedad hepática tiene un delicado equilibrio hemostático que hace que tenga riesgo hemorrágico y riesgo trombótico a la vez. Las complicaciones trombóticas causan más morbilidad y secuelas a largo plazo, particularmente el tromboembolismo pulmonar perioperatorio. La monitoría perioperatoria de la población con pruebas convencionales y test viscoelásticos es obligatoria en estos pacientes.
La transfusión sanguínea debe ser individualizada y guiada por pruebas viscoelásticas, y el uso de antifibrinolíticos profilácticos debe ser basado en un análisis individual de los factores de riesgo y deben ser usados a dosis bajas. Recuerden que a veces usábamos, en la época en que yo me formé en entrené en trasplante de hígado, usábamos dosis de hasta 50 miligramos por kilo de ácido tranexámico, usábamos también la proteína a unas dosis muy altas. Hoy en día se sabe que los antifibrinolíticos, puntualmente el ácido tranexámico, debe ser usado a dosis que no superen los 20 miligramos por kilo en el bolo y los 10 miligramos por kilo hora en la infusión. Y por último, la transfusión restrictiva hace parte de las estrategias del PDM como una política de la Organización Mundial de la Salud y está incluida en el manejo de los pacientes de baja categoría de patología. Muchas gracias.